Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Economía en Canal Luz Huelva. Hoy tengo la ausencia de mi compañera Rocío Rodríguez por motivos profesionales, por lo que no vamos a hacer nuestro habitual espacio de Escuela de Economía. Y esto me permite dedicarle mucho más tiempo a nuestro invitado de hoy, una persona que yo afirmo que es la persona que mejor conoce el turismo en Huelva y que es además catedrático de Economía de la Universidad de Huelva. Les hablo de Alfonso Vargas Sánchez. Alfonso, muchas gracias de nuevo por venir a este canal. Y yo lo primero, Alfonso, me gustaría que hoy el tema que tratásemos estuviese muy enfocado en una que tú conoces perfectamente y que a través de toda tu investigación en el tema del desarrollo turístico de Huelva, pues me gustaría que nos enfocásemos mucho en cuáles son las grandes carencias que tenemos en esa hoja de ruta para desarrollar el turismo de nuestra ciudad, ¿verdad? Cuando hablamos de esta hoja de ruta, yo creo que, y sobre todo, no sé si coincides conmigo en que en una crisis como esta, yo creo que el turismo puede ser un sector que pueda darnos un paso muy importante para ayudarnos sobre todo en el tema del empleo y en el tema de riqueza. ¿Tú no crees, Alfonso, que yo creo que todos los agentes, digamos que intervienen desde la administración, de lo público a lo privado, ¿no crees que no están teniendo esa altura de mira necesaria para desarrollar este sector? Bueno, antes que nada, gracias nuevamente por vuestra amable invitación a compartir este programa. Y bueno, en efecto, has utilizado una expresión en tu primera pregunta que es clave para entender la situación, lo de la hoja de ruta, ¿no? Necesitamos de esa hoja de ruta de la que hoy por hoy carecemos. Podría decirse que esa hoja de ruta existió cuando allá por el año 2003 se elaboró el Plan Estratégico para el Turismo en la provincia de Huelva, que luego pues, no ha tenido un desarrollo práctico y efectivo tal como hubiera sido deseable. Pero bueno, han pasado ya una serie de años, el turismo ha evolucionado de una manera pues, muy importante, se han producido cambios muy significativos y necesitamos de una nueva hoja de ruta que nos oriente acerca de cómo construir el modelo que la sociedad onubense desea para su desarrollo turístico. A nadie le cabe duda hoy en día que el turismo es, y aún lo será más en el futuro, uno de los pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de la provincia, pero uno de los caballos de batalla fundamentales en los que entiendo que tenemos que trabajar es nuestra capacidad de organizarnos, los diferentes agentes públicos y privados que configuran ese complejo mosaico llamado sector turístico, para de una manera colectiva definir cuál es el modelo por el que la provincia de Huelva quiere apostar. Y esa es la gran hoja de ruta que está aún pendiente por construirse. Claro, pero Alfonso, ¿no crees que hay poca, llamémosle voluntad, por no decir algo un poco más fuerte, por parte de esos agentes que hemos comentado antes, en realmente desarrollarlo? Porque hay trabajos tuyos muy interesantes de investigación, en el cual se dice qué tendríamos que hacer. ¿Por qué no se hace? Bueno, es difícil aglutinar los intereses de tantos agentes públicos y privados. Como es natural, cada uno de ellos tiene pues sus propios intereses, no siempre coincidentes, y es verdad que no es fácil poner de acuerdo a todo ese conjunto de grupos de interés que están implicados, que afectan y se ven afectados por el desarrollo del turismo. El gran problema en este caso es la ausencia de un liderazgo. Hace falta un liderazgo que aglutine a todos esos agentes y que sea capaz de sentarnos en una mesa para definir realmente hacia dónde queremos ir, por qué y para qué hacemos lo que hacemos, cómo orientar de una manera más eficaz y más eficiente la promoción que se hace en la provincia. Y es por eso que en esos trabajos a los que te refieres, una de las propuestas que se hace es el de evolucionar desde un ente que promociona el destino, que es hoy por hoy a nivel provincial el Patronato Provincial de Turismo,
como ente autónomo dependiente de la Diputación Provincial, hacia un ente gestor del destino. Es decir, gestionar un destino turístico es mucho más que promocionarlo. Y es más, si no lo gestionamos adecuadamente, el riesgo serio que se corre es el de no satisfacer las expectativas de quienes nos visitan. Yo creo que podemos poner algún ejemplo que cualquier televidente entiende perfectamente, porque son bastante evidentes. Si nosotros estamos promocionando las excelencias de un destino, hemos de ser capaces de que cuando ese turista se acerca hasta aquí y decide elegirnos entre la multitud de opciones que tiene, nosotros seamos capaces de satisfacer sus expectativas. Es decir, por ejemplo, y eso significa prestar un servicio excelente a todos los niveles, a nivel de hostelería, a nivel de restauración. Eso significa formación, cualificación de los recursos humanos. Esa es una pieza que hay que colocar en ese puzzle. Los servicios públicos de todo tipo, que pueden incidir en cualquier necesidad que el turista pueda tener durante su estancia entre nosotros, los servicios públicos tienen que funcionar bien. Servicios públicos de transporte, servicios públicos de seguridad, servicios públicos de limpieza, servicios públicos de sanidad, etcétera, etcétera. Todas esas piezas del puzzle hay que armarlas y hay que procurar una coordinación entre todas ellas y también proveer de una cierta orientación a los agentes privados acerca de hacia dónde queremos ir. Porque si nosotros no elegimos el modelo que queremos, serán otros quienes lo elijan por nosotros. Y ese es un riesgo que creo que no nos podemos permitir. Claro, pues yo creo que, Alfonso, como bien apuntas, hace falta ese liderazgo, hace falta el que al final todos miremos por nuestra ciudad, es decir, que tengamos esa generosidad, ¿no?, tanto de la parte pública y especialmente de la parte pública. Ya sabemos muchas veces las confrontaciones políticas, ¿verdad?, que yo creo que cercenan mucho de las buenas ideas que nacen en mucha gente que elaboran esos planes estratégicos y que hay que llevarlo a cabo. Y después, por la parte privada, pues yo creo que también falta esa generosidad y esa, como yo decía, visión de mira, ¿no?, de mirar hacia el futuro. Tú utilizas mucho en tu interesantísimo blog el tema de la visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tenemos como nubenses de nuestra ciudad y qué queremos vender fuera de Huelva? Así es, así es. El turismo es cosa de todos, ¿no? Y ese es otro paso que tenemos que dar en el desarrollo del turismo a nivel de la capital y a nivel de la provincia, el concienciar a la ciudadanía que el turismo es cosa de todos y que hay una diferencia muy grande entre recibir a quien nos visita con una sonrisa o no, de una manera más amable o menos amable, y naturalmente también que las personas con un espíritu emprendedor vean el turismo como una fuente de oportunidades. Todo eso forma parte de esta hoja de ruta, de poner negro sobre blanco hacia dónde queremos ir, qué tipo de acciones son prioritarias para construir ese modelo al que aspiramos, y tenemos que ser capaces de mirar un poco fuera, ver otros modelos que existen a nuestro alrededor, y tenemos en nuestras manos, todavía tenemos en nuestras manos, una gran oportunidad. Huelva se ha incorporado al desarrollo del turismo, al boom turístico, mucho más tarde que otras regiones españolas y, por supuesto, de otros países. Y eso nos ha puesto a nuestra disposición una gran oportunidad, la gran oportunidad de crear un modelo turístico diferente. No podemos caer en el error de repetir modelos de los años 60, de los años 70, ya absolutamente caducos. No tenemos más que mirar a la Costa del Sol, tenemos más que mirar a determinados destinos del Mediterráneo. No podemos repetir ese tipo de modelos porque además la provincia de Huelva cuenta con atributos para construir un modelo diferente. La provincia de Huelva como destino turístico tiene unos anclajes muy claros. Cuando se hace un pequeño estudio de mercado, se pregunta al turista por qué viene y por qué nos elige. Tiene unos anclajes clarísimos en la naturaleza, en la biodiversidad, en los paisajes, en su gastronomía, en la no masificación. Esos son anclajes clarísimos en los que se sustenta el turismo en la provincia de Huelva y la elección que hacen de nosotros todos aquellos que nos visitan. Y por ahí es por donde seguramente tenemos que trabajar y poner en valor pues lo que son los grandes atractores que en ese campo existen en la provincia y que probablemente todavía no hemos sido capaces de aprovechar en la medida suficiente. Claro. Alfonso, tú además apuntabas, y recuerdo en la última entrevista que
que te hicimos el año pasado, tú hablas además de un turismo industrial, ¿verdad? Un turismo que me pareció muy interesante, porque si vemos otras ciudades de España donde podemos ver que se crea un tipo de atracción turística en lo que es la empresa, puede ser en bodegas, puede ser en infinidad de empresas que tengan un atractivo para aquellas personas que tengan interés en conocer cómo funciona esto, y que a mí me pareció muy interesante. Pero aquí en Huelva sigue sin ningún tipo de desarrollo ese turismo, ¿verdad? Empieza a despuntar, empieza a arrancar, y esa es seguramente la parte positiva de la crisis, ¿no? El ser capaces de inyectar un poco de creatividad y de innovación a aquello que hacemos y buscar nuevas oportunidades en nuevos nichos o segmentos del mercado turístico. Si el turismo va mucho más allá del sota, caballo y rey, de vender la belleza de nuestras playas o de nuestros espacios naturales, con ser eso importante. Y hay multitud de oportunidades. El turismo industrial es uno de esos nichos, de esos segmentos que podemos explotar, que ya ha comenzado con la ruta del jamón, que se inserta dentro de una ruta más amplia que abarca otras provincias españolas. Ya ha comenzado con el enoturismo, hay algunas bodegas que están abiertas al público y que desarrollan actividades interesantes. En el condado han aparecido algunas iniciativas empresariales que conectan con el enoturismo, que combinan la visita a bodegas con la gastronomía, que incorporan espectáculos de flamenco. Bueno, todo eso está empezando a configurar una nueva oferta de productos que van en esa línea y que, bueno, sintonizan con lo que son nuestras potencialidades. Hay empresas, por ejemplo, y lo recuerdo porque es un antiguo alumno nuestro de la propia universidad quien ha dado ese salto y quien está organizando y siendo capaz de llevar a gente a conocer explotaciones de fresas, por ejemplo, cómo es el cultivo de la fresa, cuáles son las tecnologías que se utilizan, por qué y cómo somos punteros en el mundo en este campo. Bueno, todo eso son atractivos adicionales que tenemos que aprovechar, porque Huelva, si se define por algo, es por su diversidad. Si yo tuviera que definir Huelva con una palabra, la definiría con esa palabra, con la palabra diversidad. Y esa es una de las riquezas fundamentales que tenemos que aprovechar y de una vez pasar de las potencialidades de las que tantos hablamos a las realidades, ¿no? Sí. Que es el gran caballo de batalla. Sí, el gran caballo de batalla. Tú apuntabas que estamos hablando en general de la provincia, ¿verdad? De todo el entorno de Huelva, y centrándonos en Huelva capital, Alfonso. ¿Cuál crees tú que debería de ser el reto que nos debemos marcar? Porque, Huelva tiene la capitalidad, ¿verdad?, de la provincia, pero yo creo que hoy por hoy, si alguien viene de fuera de España o de fuera de España a Huelva, ¿tú cómo plantearías una visita a Huelva para una persona que viene de fuera de Huelva? Huelva capital sabemos que tiene una dificultad añadida, en el sentido de que Huelva tiene una tradición industrial, viene de ser y aún sigue siendo una capital industrial, y está poco a poco transitando hacia un nuevo modelo de ciudad más sustentado en los servicios y también en el turismo. Y el trabajo sobre la conversión de la capital onubense en un destino turístico es relativamente reciente y es muy dependiente también de los flujos turísticos que recibe la provincia, sobre todo la costa. Y el gran desafío es cómo atraer esos flujos turísticos de la costa hacia la capital. Es cierto lo que comentas de que el efecto capitalidad está ahí y juega un papel, y muchas personas simplemente por el hecho de acercarse a la capital para hacer alguna gestión, para ir de compras, centros comerciales, pues, efectivamente se desplazan desde sus lugares en la costa hacia la capital. De todas maneras, yo en la capital veo, y haciendo abstracción del problema de las infraestructuras de transportes y comunicaciones, y situándonos en la realidad que tenemos en este momento, yo veo en nuestro caso la posibilidad de dar la vuelta a lo que es la ecuación tradicional en el turismo urbano. Si pensamos en el turismo urbano en cualquier capital de provincia cercana a la nuestra, el atractor principal que moviliza la visita pues puede ser el conocer un determinado museo, el visitar una gran catedral, patrimonio de este tipo, que la ciudad de Huelva pues no tiene en la misma medida que otras ciudades de nuestro entorno más próximo. Pero sí que tiene una potencialidad muy grande
es un camino que hay que recorrer y que se está empezando a recorrer, de convertirse en un destino gastronómico, sí, de manera tal que la ecuación sea la inversa, que la gente se acerque a la capital a comer, por ejemplo, o a cenar, o a almorzar, y de camino puede hacer otro tipo de actividades, puede visitar un museo, puede ir de compras o puede hacer otras cosas. Hoy hemos recibido una gran noticia, ¿no? Como un restaurante de la provincia pues ha sido distinguido con un sol dentro de la guía Repsol. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un paso muy importante y yo creo que a no mucho tardar pues tendremos alguna estrella Michelin. Bueno, ese es un camino que hay que ir recorriendo, serán más los que se sumen a ese carro y al final lo que estamos observando es un fenómeno muy interesante en la capital, además durante los años de crisis, de cómo una serie de chefs empresarios están reinventando la gastronomía local. Con las materias primas que contamos, que son unas materias primas excelentes, todos lo sabemos, la cocina, la gastronomía, la restauración de la ciudad de Huelva y la provincia en general, de alguna manera, se está reinventando. Y han surgido una serie de personas que están cambiando todos estos planteamientos. Y ahí empezamos a tener ya resultados. El tener un restaurante ya de esa categoría en la ciudad de Huelva es un paso muy importante que va a tener un efecto arrastre sobre otros y que va a generar un efecto multiplicador. Sí, al final la ecuación puede ser a la inversa. Sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que la gastronomía puede ser una de nuestras grandes apuestas y sobre todo que facilitemos a esos empresarios valientes y yo creo que innovadores, porque han apostado por una nueva cocina, una cocina que mantiene la tradición y sin embargo está atendiendo la demanda de lo que son los mercados hoy en toda España y en todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece un aspecto muy interesante de lo que podría ser una atracción de Huelva Capital y esto me parece que es una visión muy interesante, ¿eh? Alfonso, tú eres una persona de la universidad, eres una persona que vive intensamente en la universidad, eres investigador, pero también estás en la calle. ¿Qué está faltando? ¿Qué sinergia no se está dando entre la universidad y el mundo real del turismo? Bueno, esa es una de mis grandes preocupaciones, por no decir frustración o pequeña frustración, en el sentido de que no hemos sido capaces todavía a nivel institucional de dar todo lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio, en este caso, del desarrollo del turismo en la provincia de Huelva y en su capital, que va a ser, todos somos conscientes de ello, uno de los pilares fundamentales de su socioeconomía en las próximas décadas. No es que no se hagan cosas, naturalmente es que se hacen, pero podemos hacer más. Y esa capacidad de hacer más tiene que ver con nuestra capacidad de organizarnos y poner en valor los mejores recursos humanos con los que contamos, desde una perspectiva pluridisciplinar, porque el turismo es por naturaleza pluridisciplinar o multidisciplinar, y necesitamos conjugar y poner a trabajar al unísono especialistas de diferentes disciplinas, no solo de la economía o de la empresa, como puede ser mi caso, sino también de la geografía, de la sociología, del arte, de la historia, de la arqueología, etcétera, para crear un gran laboratorio de ideas, digámoslo así, de generación de conocimiento que apoye el desarrollo del turismo en la provincia. Yo creo que la universidad, y así se lo he transmitido a los responsables de la misma, los que están ahora y los que estuvieron antes, la universidad no tiene que esperar a que los agentes, sean privados o sean públicos, digan o se convenzan de que eso tenemos que hacerlo. La universidad tiene, por su propia misión, la obligación y puede perfectamente hacerlo y dar ese paso y poner a la sociedad, dar a la sociedad ese mensaje y trasladarle que aquí estamos para dar lo mejor de nosotros mismos, desde un esfuerzo coordinado y pluridisciplinar, para ponernos al servicio de todos ellos y generar pues ese caudal de ideas, de iniciativas, de creatividad. Esa transferencia de conocimiento de la que tú tanto hablas Pero, Alfonso, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es el problema? Pues no se hace porque las organizaciones son complejas, porque los intereses a veces no son convergentes, porque, bueno, también hay que definir los liderazgos correspondientes, pero yo tengo la sensación de que en esta oportunidad, y a no mucho tardar, se va a hacer.
tengo esa sensación de que ese proyecto que está ahí desde hace algún tiempo se va a poner en marcha, sea de la mano de los entes públicos o de las empresas del sector o no. Sí o sí, eso se va a poner en marcha, tengo esa percepción y bueno, ahí estaremos, al servicio de la sociedad, que es lo que nos corresponde como universitarios, para aportar el granito de arena que nos corresponde desde nuestra tarea de estudio, de investigación y de transferencia de conocimiento. Es nuestra obligación. Claro. Yo creo que, Alfonso, además de prudente y de muy inteligente, eres muy generoso cuando brindas todo esto y sobre todo cuando tratamos cosas que probablemente otros, que no somos tan elegantes como tú, digamos que lo que falta, aparte de ese liderazgo que tú muy bien apuntas y que yo creo que es vital para que esto de verdad, esta ciudad y esta provincia despegue definitivamente como un destino turístico de calidad, porque a eso es lo que tenemos que tender. Pues bueno, que yo creo que hay mucha incompetencia en todo esto, tanto en lo público como en lo privado. Y yo creo que esto hay que decirlo. Pero bueno, yo sigo manteniendo que tú eres una persona muy prudente y muy optimista, que eso también sí que tiene un gran valor. Alfonso, llevamos 6 años prácticamente de crisis. ¿Cómo ha afectado en estos años a Huelva esta crisis desde el punto de vista turístico? Hablo en cifras, hablo en datos, ¿no? Para que nuestros telespectadores tengan una idea de cómo ha evolucionado esta ciudad en los últimos 4 o 5 años. Pues naturalmente la crisis nos ha afectado negativamente. Nosotros tenemos en la provincia en general y la ciudad de Huelva no es más que un reflejo, un turismo eminentemente nacional, de proximidad. Es grandes números, 80% turismo nacional, 20% turismo internacional. Dentro del turismo nacional, pues la procedencia son Andalucía, las provincias más cercanas, Madrid, Extremadura, es un turismo además de carácter familiar. Y bueno, todos sabemos que la crisis ha afectado mucho al consumo interno, el mercado doméstico ha estado y sigue estando muy deprimido y eso ha tenido un efecto negativo, como no cabía esperar de otra manera, en el número de viajeros, en el número de pernoctaciones. Yo creo que 2012 fue el año en el que hemos tocado fondo. Lo que conocemos hasta ahora del 2013 es algo mejor que lo que fue el 2012 y por tanto me parece que el 2012 habrá sido el año en el que hemos tocado fondo. Vamos a repuntar un poquito en el 2013. Por primera vez en el 2012, hablando de establecimientos hoteleros, bajamos del 1.000.000 de viajeros. Eso fue un hito importante. Por primera vez bajamos del 1.000.000 de viajeros, por primera vez desde el año 2006, en que alcanzamos esa cota. Y bueno, en términos de pernoctaciones, pues también eso nos ha afectado y en los últimos años ha habido un descenso significativo por debajo de los 3,5 millones de pernoctaciones. Pero hay un dato importante que me gustaría subrayar y sobre el que me gustaría que todos reflexionáramos un poco. Cuando tú hablabas de turismo de calidad, cuando hablamos antes de definir el modelo turístico que queremos para la provincia de Huelva, que tiene que ser el modelo de todos, cada uno puede tener su idea, puede hacer sus propuestas, pero hemos de ponernos de acuerdo, pienso, en las líneas maestras que definirán ese modelo turístico, que tiene también mucho que ver con las infraestructuras, con los grandes temas que se plantean continuamente de AVE, aeropuerto, etcétera. Un dato que es muy revelador. Durante los años de crisis, si nosotros hubiéramos sido capaces, durante los años de crisis, hablo del 2008 al 2012, con los mismos turistas que hemos recibido, que han sido menos que, naturalmente, en la etapa anterior precrisis, con esos mismos turistas, alcanzar el mismo gasto diario medio que existe a nivel andaluz y la misma media en pernoctaciones que en Andalucía, la provincia de Huelva hubiera ingresado 1.514 millones de euros más. Un dato interesante. No es una cantidad pequeña. No, por supuesto. No es una cantidad pequeña. Claro. ¿De qué estamos hablando? De que con esa misma gente, si nosotros somos capaces de tener una oferta de manera tal que podamos convencerle de que estén más tiempo y que realicen más actividades y por tanto gasten un poquito más, pues podemos ingresar una cantidad de dinero bastante considerable sin necesidad de romper
con ese elemento de la no masificación que es clave en la elección de compra de nuestros clientes. Pero sería, Alfonso, quizás también que el tipo de turista, el tipo de visitante que hemos recibido es de inferior, digamos, calidad desde el punto de vista económico que lo que teníamos anteriormente. Ahí está, tenemos que hablar de demanda y de oferta. Cuando hablamos de modelo turístico, tenemos que definir nuestro modelo de negocio y ver cuál es el tipo de turista que queremos atraer y qué le vamos a ofrecer en función del perfil de ese tipo de turista que queremos atraer. Y si nosotros somos capaces de atraer ese tipo de turista que aprecia aquellos elementos que son definitorios en nuestra provincia, en esos anclajes de los que hablábamos antes, si nosotros somos capaces de armar una oferta atractiva de actividades que esas personas puedan hacer y por tanto puedan generar unos ingresos adicionales en nuestro territorio, podremos tener un modelo que, sin ser un modelo masificado, genere un nivel de renta, de riqueza y de empleo pues mayor del que existe en la actualidad. Ese es el gran debate. Claro, porque además el turismo, no olvidemos, el sector del turismo genera muchos puestos de trabajo, Alfonso. Tan necesitado como estamos ahora mismo, en la situación especialmente de Huelva, con un paro cercano al 38%, yo creo que podría ser un sector que aliviara mucho toda la tasa de paro que tenemos en Huelva, ¿no? Sobre todo si logramos romper con uno de los hándicaps fundamentales que tenemos en el turismo en la provincia, que dicho sea de paso, se ha agudizado en estos años de crisis, que es la estacionalidad. Es un empleo muy estacional, que se concentra prácticamente en 3-4 meses del año fundamentalmente, aunque la temporada se pueda alargar un poquito más. Y por ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante en armar esa oferta que permita también que los flujos turísticos se desarrollen en mayor medida en las épocas pues, de más baja afluencia turística. De todas maneras, cuando hablamos de empleo en el turismo, a mí una cosa que siempre me gusta resaltar, en el sentido de que habitualmente lo que se nos viene a la cabeza son puestos de trabajo pues, ligados a establecimientos hoteleros, que tienen que ver con, por supuesto, con oficios y con profesionales que necesitamos y los necesitamos bien cualificados para que den el mejor de los servicios, en las recepciones de los hoteles, en los restaurantes, en los bares, en las camareras de piso, etcétera, etcétera. Y todo lo que trae, naturalmente, pues un establecimiento hotelero en cuanto a jardinería, mantenimiento, todo eso mueve mucho a su alrededor. Y bueno, esto es así, pero hay algo muy importante que tiene que ver hoy con el turismo, y es que el turismo, además de ser un sector intensivo en mano de obra, es cada vez más un sector intensivo en tecnología. Y todos los desarrollos tecnológicos que hoy se están produciendo y que están volcándose en el turismo son importantísimos. Es decir, hoy en día las oficinas de turismo son nuestros teléfonos móviles, esos teléfonos móviles inteligentes, esas son realmente las oficinas turísticas de hoy en día, y ahí surgen cantidad de aplicaciones que se pueden desarrollar por parte de especialistas en la materia, por parte de ingenieros informáticos, etcétera, personal de alta cualificación, y que nos sitúe en lo que es hoy en día pues el mundo de lo digital. El turismo sí tiene que estar también en ese mundo digital, desarrollar todo ese tipo de aplicaciones, y por ahí también podemos ser capaces de desarrollar un polo de conocimiento ligado a las tecnologías muy importante en torno a la actividad turística. Hay puestos de trabajo que hace pues, pocos años, pocas décadas ni nos imaginábamos, y que hoy están ahí y que también están en el sector del turismo. Y ese tipo de personas con esta cualificación tiene mucho que decir, y por ahí también tenemos que apostar. Yo, uno de mis sueños, si se puede decir así, es que también veamos en la provincia de Huelva la existencia de un polo importante de generación de conocimiento ligado al turismo y conectado con las tecnologías. Claro. Y por ahí poder configurar lo que hoy en día se conoce como destinos turísticos inteligentes, que son aquellos que apuestan por la tecnología, que apuestan por la generación de datos para a su vez tomar decisiones que permitan mejorar aquello que hacemos y lo que ofrecemos. Hay un enorme camino por recorrer en esa materia, pero hay que tener la decisión definitiva y última por parte sobre todo de las instancias políticas de avanzar en esa dirección. En este sentido. Claro, es que cuando, Alfonso, te oímos hablar de esta manera,
con ese sentido común. Aún resulta más extraño que teniendo, como tenemos, talento como es el de tu caso y de otras personas que hacen apuestas por un desarrollo turístico, como tú estás apuntando, del siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, aún sigue habiendo esas resistencias de los distintos agentes a abordar de una vez por todas esta cuestión, ¿no? Es que resulta aún más evidente que estamos ante mucha incompetencia, yo creo, y como tú apuntabas, y lo vuelvo a repetir, el tema de esa capacidad de liderazgo de alguien que sea capaz de poner en funcionamiento un grupo, una persona, en funcionamiento todo esto que tú estás apuntando y que yo creo que nuestros telespectadores entienden tan claramente, es decir, es sentido común. Estamos en el siglo XXI, ya tenemos los smartphones, tenemos las tablets, y esto hoy sabemos que es fundamental para cualquier actividad humana, y el turismo sin duda es una de ellas. Alfonso, cuando hablamos de Huelva capital o de Huelva provincia, tú has apuntado temas de la formación, temas de las condiciones. ¿Tú crees que tenemos las condiciones? Y cuando me refiero a las condiciones, esas condiciones de limpieza, esas condiciones de transporte, esas condiciones de lugares atractivos para una persona que venga de fuera. Porque claro, si yo traigo a alguien de fuera que no conoce Huelva, ¿dónde le llevo? Yo no voy a ser políticamente correcto, pese a la prudencia que me achaca, que sí es verdad que quiero serlo, pero no voy a ser políticamente correcto. Y yo voy a decir asépticamente lo que los datos oficiales, que son datos de la Junta de Andalucía, manifiestan. Y esos datos dicen, incluso en aquellas cosas en las que nosotros nos creemos que somos buenos, y lo somos, pero cuando nos comparamos con otros, nos damos cuenta que seguimos estando por detrás. Cuando nosotros vemos las estadísticas oficiales, vemos que en casi todos los atributos que se miden, salvo en uno, que es el golf, es curioso, salvo en uno, que es el golf, pues tenemos algún que otro campo de golf que es absolutamente maravilloso, extraordinario, sin ningún tipo de construcción alrededor, en fin, una auténtica delicia para los practicantes de este deporte. Salvo en este atributo, en todo lo demás, incluidos las playas, incluida la restauración, incluidos los espacios naturales, todos esos elementos que consideramos idiosincrásicos y muy ligados a la provincia de Huelva, en todos ellos estamos a la cola. Estoy hablando de Andalucía, cuando nos comparamos con el resto de provincias andaluzas. Estamos a la cola en la percepción que el turista tiene acerca de aquello que se ofrece en las diferentes provincias. Y esto es algo que no se suele decir. Claro, de mucho abandono quizás, Alfonso, quizás no hemos tomado conciencia todos, incluidos los propios ciudadanos. Tú apuntabas muy bien que esto es un trabajo de todos, de todos. Es decir, es de los agentes que intervienen en este sector, pero es de los ciudadanos también. Sin duda, sin duda. Y ese es uno de los ejes en los que hay que trabajar. El turismo es cosa de todos y además parte del turismo del siglo XXI tiene que ver con lo que se llama el turismo experiencial y el turismo de las relaciones, y es muy importante para conseguir un sentimiento, una percepción de autenticidad en aquello que se ofrece, el contacto con las personas, ¿no? Esa relación humana, esa interacción con la gente del lugar que te permite conocer pues lo que hacen, cómo viven, sus costumbres, sus tradiciones, sus folclores. Eso es algo esencial para generar ese sentido de autenticidad en aquello que estamos haciendo. Y eso requiere que las comunidades locales se impliquen, participen, entiendan que esto es así, se abran a los visitantes. Y yo creo que con un poquito de esfuerzo en la materia, nosotros, por nuestra forma de ser, esto lo aceptamos y esto lo hacemos con una cierta naturalidad. No sería muy difícil el poder sumarnos a ese carro y hacer que de verdad las comunidades locales que son receptoras de los flujos turísticos interactuaran en mayor medida con los turistas y pudiéramos ser capaces de esa manera de obtener unas experiencias diferenciales en función de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos, ¿no? La clave, ¿dónde está? Una vez más, hay un libro muy famoso, publicado recientemente, el año pasado, que se titula ¿Por qué fracasan los países? Y en ese libro la teoría que se sustenta
no es que ese fracaso dependa de la carencia de recursos naturales o de que tengamos un clima mejor o peor o de este tipo de atributos, sino de sus élites, de sus instituciones. Y ese es un asunto en el que tenemos seriamente que pensar y trabajar, ¿no? Cómo funcionamos a ese nivel y cómo podemos mejorar para que desde ahí podamos generar el impulso y la energía que se necesita para poder poner en marcha todos estos procesos que el sector requiere absolutamente como el comer para poder desarrollar todo su potencial. Sí, yo estoy muy de acuerdo, Alfonso, conozco ese libro porque además lo he leído y cuando hablamos de las élites políticas, élites financieras y élites empresariales, evidentemente sí que determinan el desarrollo de un país y yo creo que en el caso de Huelva más claramente aún imposible. Bueno, Alfonso, cuando salimos fuera hay muchos eventos donde de Fitur y todo este tipo de ferias y convenciones sobre el tema de turismo. Yo me pregunto muchas veces qué vamos a hacer allí, porque al final después no vendemos el producto. Es decir, los datos que tú apuntabas sobre la evolución turística, aun sumando la crisis, está claro que tenemos un problema en Huelva de ingresos y de número de turistas. Bueno, sobre todo Fitur es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo de escaparate, donde parece que es imprescindible estar, pero donde al final la materialización en negocios, en operaciones concretas, pues no es tan importante, parece ser, como sería de desear. ¿Por qué crees que no hacemos ese negocio, Alfonso? Es decir, al fin y al cabo nos convertimos, o las personas que van representando a nuestra provincia son en definitivas vendedores que van a vender nuestra provincia. ¿Por qué no vendemos? Bueno, al final quien vende, quien compra son las empresas, ¿no? Los entes públicos pueden ayudar, pueden establecer un marco y un entorno que facilite las relaciones entre esos agentes privados, entre esas empresas, pero al final son ellas las que realizan este tipo de operaciones y lo fundamental es cuáles son nuestros productos y qué estamos ofreciendo y qué atractivo tiene en relación con otros de la competencia, ¿no? Y ahí es donde está la madre del cordero, es decir, el que haya todo un desplazamiento masivo de autoridades para inaugurar el stand o actividades semejantes, pues bueno, puede tener una cierta repercusión en los medios y bien, pero al final lo que importa es ver cómo eso se materializa en operaciones concretas entre las empresas y eso depende fundamentalmente de nosotros, de nuestra oferta, de nuestra capacidad para vendernos adecuadamente y nuestra capacidad para segmentar el mercado. Y del modelo, ¿no?, que tú apuntabas, claro. Es decir, ¿a qué mercado nos dirigimos? ¿Nos dirigimos a todo el mundo o buscamos realmente el target que nosotros estamos buscando, ¿no? Exacto, cuando se apunta a todos lados, al final, es difícil, sí. Al final no se acierta en ningún blanco, sí, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde íbamos, ¿no? Tenemos que segmentar el mercado, definir bien cuál es el tipo de cliente que queremos atraer. Hoy en día el mercado turístico es extraordinariamente complejo, la segmentación puede dar lugar a una enorme cantidad de posibilidades y eso es lo que tenemos que estudiar bien y a partir de ahí pues ser mucho más precisos en las acciones de carácter promocional, de marketing en general que vayamos a acometer, sabiendo qué tipo de cliente queremos atraer y por qué, en función del modelo que queremos para la provincia de Huelva. Pero Alfonso, eso después de, aunque seamos una provincia, digamos, bebé en todo el tema del turismo, está claro que esto ya lo tendríamos que tener claro. Es decir, ¿qué es lo que queremos vender? ¿Qué es lo que queremos ser? Es vital, ¿no?, para empezar a trabajar en esa línea. Si todavía nos queda por definir, que no lo queda, porque en tus estudios, y yo invito a muchos de nuestros telespectadores, y después pondremos el blog de Alfonso Vargas, porque ahí van a ver muchas de las claves de las que estamos hablando. Habrá que establecer esa clave. Si esa clave está, trabajemos ya en ella directamente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo planteo, y planteo ese ente gestor del destino que provea de esa coordinación y de esa hoja de ruta. ¿Qué es lo que sucede, pienso yo, también en este campo y en esa duda evidente que nos planteas? Son muchos los intereses que están en juego. Es decir,
El desarrollo del turismo tiene un componente de planeamiento urbanístico muy importante, de especulación muy importante, es mucho el dinero que se maneja ahí, los entes locales también pueden obtener pues, muchos ingresos vía pues, licencias y vía obras que se ejecuten en esos territorios y bueno, esto tiene que ver también con las infraestructuras, ¿no? Yo lo que pienso es que tenemos que construir un destino turístico serio. Y tú que eres un hombre que tienes una gran experiencia empresarial, sabes que para atraer inversores, y eso es algo importante para poder desarrollar el turismo, sabiendo siempre el modelo por el cual apostamos, para atraer inversores nosotros lo que tenemos que tener es un proyecto claro, saber qué buscamos, qué queremos, y tener gente competente y capaz al frente de ese proyecto. Eso es fundamental para convencer a cualquier inversor, y más si es un inversor extranjero, para que venga y apueste por nuestra tierra. Y esas son las bases sobre las cuales tenemos que construir nuestra casa, ¿no?, llamada turismo en la provincia de Huelva. Y ahí tenemos que ser capaces de tener, pues esa, llamémosle generosidad, por utilizar la misma palabra que empleaste al principio, para a lo mejor renunciar a parte de nuestros intereses y definir entre todos el modelo que es más conveniente para la provincia, sabiendo que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, y la gallina de los huevos de oro en la provincia de Huelva es su medio ambiente. Claro, y Doñana es el principal exponente. Claro, si yo, Alfonso, tal como lo dices, si esto beneficia a todos, beneficia a los ayuntamientos, a las distintas instituciones públicas, a los privados y a la población general, porque al final esto es riqueza. No olvidemos que si tenemos más visitantes y se gastan más dinero, nos va a generar mucho más riquezas. Aún todavía nos sentimos, yo creo que más frustrados porque no se hace. Es que esto es tremendo, ¿no? Es una cuestión de dejadez, es una cuestión de poca voluntad realmente de hacer las cosas o de falta de conocimiento. Pero bueno, para eso están los expertos, ¿no? Bueno, hay una clásica barrera al aprendizaje, que es la de buscar el enemigo exterior, ¿no? No es culpa nuestra, siempre es culpa de un tercero que no nos provee de las infraestructuras necesarias o que no nos da la financiación que necesitamos o que, en fin, cualquier otra cuestión. Pero voy a dar otro dato que es extraordinariamente ilustrativo y que manifiesta a las claras que no todo tiene que ver con la crisis. No podemos echarle la culpa de todo a la crisis. Hay algo que estamos haciendo mal. En 2001, Doñana, el espacio natural de Doñana, que es nuestra gran referencia, es probablemente el gran atractor de la provincia de Huelva. Si Huelva tiene muchos recursos turísticos, pero tiene pocos atractores, es decir, pocos recursos con capacidad de movilizar al turista para que se desplace hasta aquí. Y Doñana es una marca que nos pone en el mapa, seguramente la más importante de todas. Hay otras que tienen que ver con la Rábida, que Río Tinto, Jabugo, pero seguramente Doñana es la más potente de todas. Bueno, ese espacio natural de Doñana, si bien es verdad que no solo es la provincia de Huelva, sino que también abarca, son 14 municipios en Huelva, 6 en Sevilla y 1, Sanlúcar, en Cádiz, ese espacio natural, en el año 2001, estaba al borde de las 400.000 visitas. Hoy, cuando digo hoy, digo finales de 2012 o al cierre del año 2012, está en 280.000, 120.000 menos. Es un porcentaje muy alto. Altísimo, 120.000 menos. Y eso ya no es la crisis, porque estamos hablando del 2001 al 2012. Eso ya no es la crisis, eso es que algo estamos haciendo mal. No nos estamos vendiendo bien, no podemos colocar al mismo nivel en nuestra promoción pues Doñana, que es un gran atractor y algo que suena mucho más allá de nuestras fronteras, en fin, con todo el respeto, pues una preciosa iglesia que pueda estar en cualquiera de nuestros municipios. No es lo mismo, no tiene esa misma capacidad de atracción, ¿no? Y bueno, nuestras playas son extraordinarias, pero playas bonitas hay en muchos otros sitios. Sí. Y tenemos también el inconveniente de que algunas de ellas están desapareciendo. En Matalascaña nos estamos quedando sin playas. Por ejemplo, seamos conscientes de esto. En fin, todas estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa
y decir, bueno, esta es la situación en la que estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, por dónde apostamos, cuáles son los segmentos de clientes que queremos atraer, que a mi entender tienen que ser aquellos que realmente aprecien, valoricen y estén dispuestos a pagar por esos atributos que marcan los anclajes fundamentales de la diferenciación de la provincia de Huelva, y establecer a partir de ahí un plan de acción comercial y a partir de ahí promocionar todo por promocionar todo, y en un proceso en el que la marca que nos identifica está muy poco definida, poco desarrollada, en un cierto proceso de dilución, pues tampoco nos conduce a casi nada. Yo me sorprendo, Alfonso, y yo creo que todos nuestros amigos habrán viajado muchas veces a otras ciudades, como a veces, incluso lo comentamos, como de una muy pequeña cosa se han hecho auténticas maravillas, porque han sabido vender, lo que tú decías muy bien, comercializar, vender todo este producto, ¿no? Y yo, por ejemplo, he hecho de menos en Huelva, que es la cura del descubrimiento, una ruta del descubrimiento. Es que no existe, no existe. Cuando probablemente esto en otras ciudades, y si nos vamos al norte de España, lo veríamos aún más claro, esto sería una mina, pero con 4 cosas. Yo creo que lo que tú bien dices, nos está faltando pues esa imaginación, no sé cómo llamarlo, porque realmente yo creo que hay mucha dejadez por parte de los onubenses en este tema, y yo creo que es una pena que estemos desaprovechando todas esas potencialidades tan grandes que tenemos, que son realidades, ¿no? Yo no creo que sean potencialidades, yo creo que tenemos una gran realidad turística que no estamos sabiendo aprovechar ni vender. Y esto sí que me parece grave, Alfonso. Así es. Primero nos lo tenemos que creer nosotros mismos, Sí. ¿no? Y bueno, yo creo que, como casi todo, pues es un proceso. El turismo en la provincia de Huelva es relativamente reciente. Estamos hablando de un fenómeno que realmente empieza a despuntar a principios de los años 90. Es decir, por lo tanto, somos un destino bebé, decías tú antes, ¿no? Sí. En una expresión muy gráfica, ¿no? Y bueno, también tenemos que darle un poco tiempo al tiempo, porque hemos llegado tarde a todo este fenómeno. Pero tenemos que tomar esa conciencia, creérnoslo en primer lugar, sin duda ninguna, y a partir de ahí dar los pasos precisos y dejarnos de cuestiones que de verdad no nos conducen a ninguna parte. Al final, las rutas las construyen los propios turistas con la información que nosotros ponemos a su disposición. Nosotros podemos hacerles propuestas, pero al final cada uno elige lo que quiere hacer, al final cada uno elige los puntos en los que quiere parar y los lugares en los que quiere visitar. Lo que tiene que estar es la información disponible, la información accesible, ponérselo fácil a quien nos va a visitar, no crear barreras innecesarias, estar en ese mundo digital para que pueda acceder con facilidad a toda esa información y pueda elegir la ruta que nosotros le podamos proponer o construir la suya propia. Al final, si queremos atraer al turismo internacional, por el amor de Dios, tenemos que tener una página web por lo menos en inglés. Sí. En fin, claro, hay cosas que son básicas y elementales que aún pues nos siguen faltando, ¿no? ¿Se está trabajando sobre ello? Sí. Los técnicos que están en la materia dan lo mejor de sí mismos para que esto vaya hacia adelante y progresemos. Por supuesto, estoy seguro que sí. ¿Qué es lo que nos falta? Es tu pregunta un poco reiterada. ¿Qué es lo que nos falta? Sí. Nos falta liderazgo. Sí. Nos falta un liderazgo que dé lugar a un proceso de aunar voluntades, esfuerzos, todos los talentos que tenemos, ¿verdad? Que para definir el proyecto. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo es que cada vez lo veo más claro, y escuchándote a ti aún más, pero es que creo que lo que falta es eso, es aunar ese esfuerzo, ese desarrollo de... Seguro que tú conoces grandes talentos que podrían aportar muchísimo a este proceso, y esa generosidad de la que tanto estamos tratando, porque yo creo que al final todo esto es generosidad, ¿no? Por parte de todos, de renunciar a los intereses, como tú bien decías, particulares, en bien de un interés más común para todos los ciudadanos. Alfonso, hablando de zonas turísticas muy concretas, tú eres una persona experta en lo que es todo el tema de estrategia empresarial. Hay algo, sobre todo hablando de la Sierra de Huelva, que digo, ¿por qué no acaba de explotar la Sierra de Huelva? Una sierra tan rica en diversidad,
en cultura. No hemos hablado del turismo cultural, ¿verdad? Pero yo creo que también sería otro aspecto importante. Yo recuerdo una persona ya desgraciadamente desaparecida, que era José Pablo Vázquez Hierro, ¿no? Sí. Nuestro arquitecto, y él decía una cosa muy interesante, decía, no habrá ciudad en el futuro importante que no sea importante culturalmente. La cultura es un nicho muy importante para el turismo, qué duda cabe, y Huelva tiene un acervo cultural importantísimo. Huelva, y sobre todo la capital, lo tiene con un inconveniente, que lo tiene bajo tierra. Sí. Tiene un patrimonio arqueológico muy grande, importantísimo, pero que no lo tenemos visible. Es un recurso que no está accesible y por tanto no tiene un uso y una capacidad de generar actividad turística, ¿no? Pero yendo al tema de la sierra al que te referías, la sierra, primero, a nivel de números, a nivel de pernoctaciones, tiene una importancia relativamente pequeña en lo que es el conjunto de la provincia, bastante pequeña en lo que es el conjunto de la provincia. Bueno, hubo un determinado momento donde el turismo rural se desarrolló bastante, como una especie de moda, tocaba desarrollar el turismo rural y apareció mucha oferta de turismo rural, y eso también de alguna manera tiene que volver a su cauce, ¿no? Las aguas de ese río tienen que volver a su cauce. Y el turismo rural tiene sus puntas como hemos tenido ahora, por ejemplo, en el Puente de la Inmaculada y la Constitución. Al contrario de lo que se piensa, las principales tasas de ocupación en el turismo rural no están en el invierno o en la primavera, están en el verano, también tiene sus puntas en Semana Santa, pero tiene un hándicap fundamental, y es que son puntas, salvo en esos puentes, por ejemplo, como este último que hemos pasado, tiene un hándicap, y es que es una actividad muy concentrada en fines de semana. El resto de la semana, de lunes a viernes, digamos, o de lunes a jueves, pues no hay prácticamente ocupación. Entonces, ahí se han empezado a desarrollar alguna iniciativa interesante, por ejemplo, el nuevo producto que se llama el Midweek, ¿no? En mitad de la semana, pensado, y está expresado en inglés, pensado en atraer a toda esa colonia de extranjeros que están asentados no solo en Andalucía, sino también en el Algarve portugués, para que durante esos días de la semana, con unas ofertas especiales, pues puedan también acercarse a la sierra y mantener un cierto nivel de actividad durante todos esos días donde habitualmente pues casi que no la hay, ¿no? Y yo creo, Alfonso, también hay que apuntar sobre ese turismo de convenciones, congresos, que últimamente en Huelva no viene, es verdad que la crisis ha limitado mucho este tipo de actividades y se ha centrado más en las grandes ciudades, pero yo creo que Huelva tiene en ese sentido un gran potencial, por eso, por lo que estamos hablando, por su provincia, por la diversidad, de atraer congresos interesantes, ¿no? Que podrían ser también una fuente de ingreso importante para esta ciudad, ¿verdad? Desde luego, para la ciudad, si resolviéramos el problema de la accesibilidad a la ciudad de Huelva, con mejores conexiones, sobre todo ferroviarias, a mi modo de ver, Sí. sobre todo ferroviarias, con una conexión digna del siglo XXI con Sevilla, no la que ahora mismo tenemos, que es tercermundista. Si nosotros consiguiéramos resolver eso, la ciudad de Huelva pues tendría ahí, junto con el turismo gastronómico que antes mencionábamos, una importante fuente de riqueza en ese turismo de convenciones, congresos, simposios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Y es un buen ejemplo para ilustrar acerca de la necesidad que tenemos de ese ente que gestiona el destino y que desarrolla esa tarea de coordinación. Si la provincia de Huelva no está exenta de instalaciones para acoger congresos, tiene una instalación importantísima de una gran dimensión en un hotel bien conocido de Punta Umbría. Tiene otro centro de convenciones y congresos también magnífico en Isla Antilla. Hay otro que está terminado por inaugurarse en Ayamonte. Tenemos la Casa Colón. Hay un plan en el desarrollo del ensanche, si no estoy mal informado o recuerdo mal, de ahí crear un verdadero centro de congresos, porque en fin, la Casa Colón ha quedado también un poco parcialmente para asuntos administrativos, de gestión del propio ayuntamiento y más para eventos, digamos, domésticos. Bueno, ¿eso qué significa?
que es preciso una coordinación entre todos esos entes con capacidad para acoger congresos, porque al final, si no, lo que hacemos es competir entre nosotros mismos, en una suerte de fagocitación entre nosotros mismos, y al final resulta que la actividad con la que nos encontramos es una actividad pues relativamente escasa en función de la capacidad y la potencialidad que podría tener. ¿Cabría pensar en la especialización en algún tipo de eventos por parte de algunas de estas instalaciones? Pues a lo mejor cabría pensarlo y cabría para planteárselo. O a lo mejor es que tenemos instalaciones de sobra y hemos construido de más en función a la realidad de lo que podemos atraer a la provincia de Huelva. Ha faltado coordinación una vez más. Sin duda. Bueno, Alfonso, como siempre el tiempo se nos queda muy corto y más en televisión, y sobre todo hablando contigo y viendo un poco cómo somos capaces de entender bastante mejor qué es lo que está realmente pasando con este sector en Huelva. Yo quisiera un poco, para terminar, ponerte un poco en el aprieto de situarte como un comercial de esta ciudad ante un extranjero, para decirle que no, a alguien que no conoce Huelva, que cómo se la venderías. ¿Tú qué le venderías de Huelva? Yo le vendería la diversidad, algo a que refería anteriormente. Le vendería la diversidad, y antes de vendérselo, lo que tenemos que hacer entre todos es acabar con ciertos mitos que lastran la imagen de Huelva fuera. El problema de Huelva es, por una parte, la no imagen. En muchos sitios, cuando tú mencionas Huelva, ni se ubica en el mapa, ni se ubica en el mapa. Y cuando hay una cierta imagen de Huelva, esa imagen responde a ciertos mitos, a ciertos estereotipos que existieron en el pasado o que tenían una base en situaciones reales del pasado, pero que hoy no son tales. El mito de la contaminación, el mito de los mosquitos. No quita que alguna vez te pueda picar un mosquito, pero eso no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver con lo que era antaño, ni nada tiene que ver por la situación en términos ambientales de hoy con la que existía pues hace 20 años, si hablamos de la contaminación. Pero todos esos son mitos que lastran la imagen de la provincia de Huelva. Entonces, yo incluso propongo una fase ulterior en ese proceso de organizarnos a nosotros mismos. La primera fase es transitar desde un ente que promociona el destino a un ente que gestiona el destino, que es algo mucho más amplio. Y la fase siguiente sería un ente que gestionara la marca Huelva. Huelva tiene un problema con su marca. Huelva la luz, ¿no? Y esa marca hay que gestionarla. Sí. Y esa marca tiene que estar hasta en la sopa. Y a esa marca hay que sacarle el máximo partido posible. Y esa marca tenía un plan de desarrollo con una serie de derivaciones, con una potencialidad extraordinaria, que conectaba Huelva con la salud, la luz de la salud, que conectaba Huelva con la biodiversidad, la naturaleza y el medio ambiente, porque la luz es la gran moldeadora de los ecosistemas con los que cuenta la provincia de Huelva, que son numerosos, que conectaba Huelva con una luz diferente, porque la luz de Huelva, la luz se puede medir y sus parámetros de calidad son diferentes a las de otros lugares, porque conectaba con la luz de nuestros ancestros, porque Huelva tiene que ver con su historia, tiene una historia por detrás extraordinaria, porque tiene que ver con la modernidad, porque tiene que ver con la coexistencia pacífica de culturas muy diferentes, porque todavía ahí había todo un planteamiento de desarrollo de esa marca que a mi modesto modo de ver daba mucho juego y permitía abrir oportunidades en numerosos nichos del mercado. Y eso queda pendiente de hacer. Y Huelva tiene un problema con su marca, tiene un problema de imagen en el exterior que tiene de alguna manera que resolver de una manera ordenada, de una manera planificada. Es decir, ha habido acciones. Todos recordamos, por ejemplo, esa campaña de Huelva más allá. ¿En qué quedó el Huelva más allá? En nada, en una acción puntual que no tuvo continuidad. Continuidad, claro. Y otras que ahora están transcurriendo y que, bueno, pues terminarán, pero necesitamos una acción mucho más consistente y prolongada en el tiempo. Bueno, Alfonso, está claro que no solo sabes mucho de esto, sino que además lo vives y te entusiasmas realmente con esto. Y yo creo que nos hace entusiasmarnos a todos con este proyecto. Nos aporta mucha luz y yo creo que ya es hora un poco de que te escuchen, ¿eh? Y de que te escuchen y tengan en cuenta tus propuestas, porque yo creo que las tuyas, junto con otras que seguramente tendremos sin duda bastante interesantes en esta ciudad, podríamos dar ese gran salto de calidad que nos está faltando.
Alfonso, de verdad, ha sido un auténtico honor y un placer tenerte con nosotros en este programa. Como digo, nos ha aportado mucha luz sobre Huelva, esa visión que a veces no es suficientemente bien explicada, y yo creo que tú hoy la has dejado muy claro de cuál es el camino, esa ruta que debemos de seguir en el futuro para desarrollar una actividad tan importante como es el turismo. Alfonso, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes, queridos telespectadores, después de esta interesantísima charla con Alfonso Vargas, les despido hasta la semana que viene. Que sean muy felices.